Okay, welcome and back. And so now we're here in the heart of the neighborhood La Negrita, and it's full with murals. So that's one of the big, beautiful things about here. They have plenty of murals around. And so this here is one of my favorite murals here. It's been somewhat defaced and destroyed a bit. They kind of did some renovation. They put this door here in recently. Door didn't used to be there. But I want to point out, and you can kind of still see this. This particular portion of this mural gives you the identity of how, or the idea of what Dominicans think of for their identity. And as we've been talking about, there was this mix very early on here of when the slaves would come, many times the slaves would just escape. They would jump over the wall here, located right here in Santa Barbara, and they would run off into the mountains, start communities with the Latinos that were still around in the wilderness areas. So this idea of, the Indian, the African coming together and starting their community and formulating that idea of that mixed society of Dominicans, this here takes us to that exact idea, that exact concept. So here we have two young men. They're in carnival costume. This is also a tribute to carnival here, which is huge African influenced. And you see two sides. You see this costume here, which is Native American based and inspired, right? Young brother of color there. And then here, even though the face is been destroyed a little bit, another African descendant here, and they're in costumes of West Africa. And so here you get that mix, the West Africa, you got the Indian from the Taino, and you see they're back to back, right? It was that idea of when they jumped out and they started their maroon communities, they had each other's back, right? That unity, that idea of just being one, the Dominican idea of concept of who we are, all right? Okay, so welcome. We're sitting here with Nelson. He's basically the, kind of like the mayor of this particular neighborhood, La Negrita. And he's gonna tell us a little bit of the history here, and also from the perspective of a resident living here, what it's like to live here in La Negrita, and also, how it developed and what it contributed to this Dominican society. Okay? So, buenas tardes, señor, y mucho gusto. Sí. Buenas tardes. Sí, igual. Y gracias por ese momento también, hablar conmigo. Nosotros queremos saber más de, número uno, La Negrita, el calle La Negrita, el barrio de La Negrita, la gente de La Negrita, ¿cómo está todo aquí? No, sí. Porque ¿Y cómo pasar? La sí. Negrita es una calle, no un barrio. Okay. Pertenece al barrio de Santa Bárbara. Okay. So es una calle, que es la que está allá arriba. So it's the street up there. La Negrita en aquellos tiempos de la colonia fue utilizada por la gente blanco para transportar los esclavos, bajarlos por ahí para venderlos. Lo bajaban por la calle de La Negreta, venían del fuerte de Santa Bárbara, lo bajaban por la calle de La Negreta, lo traían hasta aquí. Okay. Ahí había un río, habían goletas, goletas eran los barcos. Los barcos. Sí, ahí montaban a los esclavos para transportarlo a distintos sitios a venderlo. Ah, entiendo. Por eso le pusieron la calle de La Negreta, porque transportaban o traficaban con esclavos. Traficando mejor palabra, sí. verdad. Okay, in a nutshell, basically what he's explaining to me, it received its name from the street. It's the street that they were actually transporting the slaves to sell them. So, up top where the church is located, that was also a fort area, an arsenal area, mixed in with the church area. So from the fort area, they would transport the slaves down the street here, which became known as La Negrita, to
close to the river where they could sell them to take them to different parts of the island or different islands as well here in the Caribbean. But also, when they were imported in, it's also their first stop where they came in and they were introduced into slavery here in the Americas. Okay? All right. Entonces, por eso, tú puedes decir, es como más o menos una, ¿cómo se dice? Homage un amor a cultura africana más fuerte aquí en ese barrio de pensamiento que era la cultura africana. Africana aquí. Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Esto es parte de la zona colonial. Sí. Uh-huh. Este fue, aquí fue que cuando Colón vino, fue parte, la primera parte que descubrió. Sí. Aquí estaban los indios, Sí. ¿entiendes? Aquí estaban los esclavos africanos. Sí. Aquí se transportaban los africanos por aquí mismo, porque esta parte de aquí es de un puerto. Esto es un puerto. Aquí esta calle, como ustedes están viendo, esta es la calle Colón. Aquí nosotros salimos a la Plaza España, que es la casa de Colón. Sí. Está la calle La Dama, ahí mismo derecho, caminando esa misma calle. Exacto. Sí. Entonces, aquí esto era un barrio de mucho comercio. Exacto, sí, comercial. Porque, sí, de mucho, esto era un puerto, Sí. Aquí se transportaba mercancía, se transportaba con los esclavos, se hacían muchos tipos de negocios. ¿Tú entiendes? Sí. Eso me lo contaba a mí mi papá. Ah, sí. ¿Tú entiendes? El río casi llegaba como hasta aquí. Hasta el muro. Sí, acá. hasta esta la muralla, Sí. llegaba el río, que se veía todo, según me contaba mi papá, tú ves. Pero en sí, lo que te puedo decir de los africanos era la transportación de aquí. Se usaba para transportar los esclavos para venderlo en distintas partes de Europa. En otra parte. Está Sí. bien, sí. Los tenían como un comercio, lo bajaban. La calle de la Negreta es esa calle que está ahí. Sí. Ellos lo tenían en un fuerte que se llama el fuerte de Santa Bárbara. Santa Bárbara, allá arriba. Allá hasta la iglesia. Sí. Y venían bajando por ahí mismo, lo bajaban hasta aquí. Y ahí lo transportaban para botarlo en, en los barcos. Otros lugares. Para, así, para transportarlo a distintos sitios. Sí, exacto. Okay. So, he basically was explaining to me that, yes, because this was the area where the slaves were sold. So, it maintained much of the culture here. But he was also pointing out that it was a commercial area. Much as we had said, slaves were able to do commerce. Also, the Europeans were also here doing business as well. So, when the slaves were bought, sold for other islands in the Caribbean as well, this was a big area of where they came to look for slaves, purchase slaves, and then ship them off to other areas. And he was saying that his father was telling him the history that, yeah, they would take them and how they march these slaves down the route, have auctions out in the plaza, and then basically put the slaves on the barks, you know, the barcos, which are ships here, the barges, and then send them out to other locations throughout the Caribbean and the Americas. En la tema del gobierno, el gobierno dominicano, El gobierno. Sí, el gobierno dominicano, ellos quieren preservar sí, el área, el barrio. Ellos hacen cosas sí, no, o en tu opinión ellos pueden hacer más, o está bueno como está. Bueno, como todos los barrios, este es un barrio que es especial. It's special. Yeah, La zona colonial es especial. Sí. No solamente el barrio de Santa Bárbara, Sí. porque en el barrio de Santa Bárbara tenemos el nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, Duarte también. que nació en Santa Bárbara, Sí. en la zona colonial. El bautismo en la iglesia. Se bautizó en la iglesia, Sí. ahí,
igual que yo, que fui bautizado en esa sí. iglesia, sí. Ok, bendición. Pero todos los barrios se necesitan. Sí. No se le está dando ¿cómo se llama? Como el arreglamiento total de lo que es una zona colonial. La zona colonial se necesita que su calle esté bonita, Sí. que estén pintaditas. Sí. Por ejemplo, nosotros estamos en la zona amurallada. Termina hasta aquí. Ya termina, sí, por el muro. Esta es la aquí. zona amurallada. Eso es la... Termina hasta aquí. Sí, todo por aquí y dentro. tú estás viendo, por ejemplo, que desde que se hizo la zona amurallada, ha tenido poca reparación. Exacto. O poco mantenimiento le han dado. Para hacerle una zona colonial, debieran de, no el gobierno, el ayuntamiento Sí. del Distrito Nacional, venir y darle mantenimiento como lo hacen con el Parque Independencia. Sí. El Parque Independencia se le cae hasta una cacarita y al otro día lo están arreglando. Arreglando rápido. Sí. Como pues me imagino yo que parece que no tienen la misma importancia Que esto aquí otro- abajo que el Parque Independencia. allá. Pero esto, aquí estamos cerca de la Plaza España. Sí. Estamos cerca de donde nació el patricio Juan Pablo Duarte. Exacto. Estamos cerca de el fuerte de Santa Bárbara. Sí. Quiere decir que por tener tanta cosa, tantos monumentos antiguos, debieran de tener otro tipo de como de ayuda De ayuda. Ok, entiendo. al barrio, Sí, claro. que el barrio se mantenga bonito. Sí. No, es un barrio tranquilo. Sí. O también recibe Un barrio, más turístico es un por barrio, también. es un barrio tranquilo, un barrio decente. Sí. Son... Por aquí no se usa la delincuencia. No, exacto. Hay delincuentes en Eso todas partes. Bonito a vivir Hay aquí. delincuentes en todas partes. En todas partes, Pero aquí es mínimo. De mínimo. Tenemos un cuerpo catrense, se llama Politur, Sí. que está 24/7 trabajando por el sector y por la zona colonial. Sí. ¿Me entiendes? Entiendo mucho. Que sí. nos permite tener tranquilidad. Sí. Los vecinos por aquí somos vecinos, como quien dice, antiguos, Sí, que tenemos de 30, de 35, 40, 45, 50 años viviendo en la zona. ¿Me entiendes? Tranquilo. Tranquilo. Por aquí todo el mundo se conoce. Sí, exacto. Todo el mundo se conoce y cada cual en la noche. Este es un barrio decente, tú no lo ves que es un barrio bulloso. Mucho. Eso lo hace mucho. eso lo hace la misma parte de pertenecer a la zona colonial. Sí, pero aquí hay vida. La vida está aquí, es como el corazón. Sí, sí. A mí me gusta más, es como tú estabas explicando. La gente aquí aprovecha la vida. Sí. Es muy tranquilo, tú puedes andar a la Muy calle. amigable la gente, muy amigable con el extranjero. Con todo. Con todo el mundo, sí. Hay fiesta, bailes, música, siempre por aquí y todo está invitado. Ahora mismo, aquí en esta plazoleta, esto se llama aquí el Parque del Ángulo. Ok, sí. Ahora mismo, todos los fines de mes, el último del sábado de cada mes, sí. se está trayendo algo cultural. Sí, palo, baile. Baile, Sí. música, pero cultural. Cultural. Sí, todo Sí. cultural. Se está haciendo un ambiente muy bonito Sí. para todo el que quiera venir, participar. Todo el último sábado de cada mes. Cada mes. Sí, se está haciendo esa actividad aquí. Después de las 7:30 de la noche, están invitados para que vengan. Pueden venir con su cámara, pueden venir, Disfrutar todo. pueden entrevistar al presidente de la Junta de Vecinos, Sí. que siempre está aquí, Ok. pero se hace un buen ambiente aquí. Tenemos como 2 meses ya empezando eso y la estamos pasando muy bonito. Está muy bien. Okay. All right. Bueno. He said that, okay, as far as the original question was, if he felt, the government is doing sufficiently of, maintaining or helping the neighborhood, or is there, more that could be done? So his explanation was, number one, it's part of the colonial zone.
He says, you know, it shouldn't be separated as being something separate. It's part of the colonial zone. From this wall here behind us, which is the city wall, going this direction, it is the old city. And so he said, number one, we need to look at it in that aspect. The people here don't want anything more or less than any other area that is considered part of the colonial zone. But he does see a little bit of the imbalance in the fact that there are areas like Parque Independencia, the Independence Park on the other end of the colonial zone, that where if something breaks, something's wrong, it's quickly rectified. You know, it's repaired right there the next day. Here, they a lot slower at reacting, a lot slower at coming by and checking on things. Although he does say that, yeah, they have taken steps and efforts to maintain cultural awareness and activities here in the neighborhood. So as we were talking about, he's like, hey, living here is wonderful. You know, it's an area where they don't have a lot of crime or anything like that to worry about. It's an area where everyone knows one another. They're all related, you know, everyone grew up together. It's mostly an older, you know, population that's living here. So everyone is real cool, friendly with one another. And that they have events always where they're inviting out, you know, the visitors, the tourists, you know, people from outside the neighborhood in order to come in and take part and place in cultural activities. And he was really wanting to stress that every Saturday, the last Saturday of every month, here in this plaza where we're sitting, they have cultural events that showcase and highlight things such as the African drum here, dances such as, you know, the old dances, or even the newer dances from salsas, the merengues, the old, you know, form of the African dances that contributed. But there's always something cultural the last Saturday of every month, and it's been going now for a little while, and he says, and it's, as he said, it's going great. It really has brought identity to the neighborhood and starting to give a feel, you know, of livelihood back into the area, and at least gives them an idea that they care about Santa Barbara. Well, thank you for tuning in to another episode of WDRC in Santo Domingo. Hopefully you found this information useful. And if you're ever in Santo Domingo, please come visit the neighborhood of Santa Barbara. It's rich in history. And I want to thank Omari. He has tours of Santo Domingo, not only Santa Barbara, but Boca Chica, Zona Colonial, a lot of places. And I'll put his information in the bottom of the list. So once again, thank you for tuning in. Please subscribe and share to WDRC in Santo Domingo. Ya, tú sabes. Eso, ya tú sabes.